Listo, niños. Ya empezó la grabación. Entonces vamos a empezar con el llamado a lista de nuestra clase de biología, hoy 21 de octubre. Profe, buenos días. Hola, Diego. Es que no me dejaba entrar a la clase, no sé por qué. Bueno, ya vamos a empezar apenas a llamar a lista. Aitana Alvarado, Presente, profe. Mariana Arias, Presente. Miguel Ángel Arias, Presente, profe. Isabela Arias, Valeria Arias, Presente. Gabriela Botero, Isabela Cano, Presente, profe. Juan Felipe Carvajal, Sofía Colorado, presente. José Nicolás, Presente, profe. Esteban, Presente. Luisa Fernanda García, Presente. Cristian Mauricio García, Presente, profe. Surley Roxana, Presente. David Gómez, Damián Esteban, Presente. Alejandro Manrique, Presente, profe. Juan Esteban Méndez, presente. Valerie Nicole Mendieta, Presente, profe. Kevin Yesid Orozco, Presente, profe. Evelyn Orozco, Presente, profe. Sofía Pinto, Presente, profe. Simón Pinzón, Geraldine Pinzón. Presente, profe. Listo, Gabriela, ya vi tu mensajito. María José Pulgarín, presente. Mario Alejandro Ramírez, Presente, profe. Noriacni, Karen Sofía Ramírez, Diego Alejandro Rangel, Presente. Salomé Ríos, Salomé tiene excusa. Juan Camilo Vázquez, Presente, profe. Juan Sebastián Zapata, Presente, profe. Salomé Zuluaga. Bueno, chicos, les cuento antes de que iniciemos con la clase de hoy que esta semana es el corte de mitad del tercer periodo. Entonces, los profesores le pasamos a los directores de grupo el informe de aquellos estudiantes que están debiendo actividades y que por ende pueden estar perdiendo la asignatura. Los siguientes estudiantes son los que conmigo van perdiendo química o deben alguna actividad. Puede que no la vayan perdiendo, pero tienen pendientes actividades por entregar. Aitana Alvarado, Isabela Arias, Juan Felipe Carvajal, Esteban Gallo, Damián Esteban López, Alejandro Manrique, Simón Pinzón, María José Pulgarín, Noriacni, Diego Alejandro Rangel, Salomé Ríos y Juan Sebastián Zapata. Son los estudiantes que van perdiendo o que están debiendo conmigo actividades en química. ¿Quiénes están debiendo actividades conmigo en biología? Isabela Arias, Juan Felipe Carvajal, Alejandro Manrique, Juan Esteban Méndez, Valerie Nicole Mendieta, Kevin Yesid Orozco, Evelyn Orozco, Simón Pinzón, María José Pulgarín, Noriacni, Karen Sofía Ramírez, Diego Alejandro Rangel, Salomé Ríos y Juan Sebastián Zapata. Entonces, chicos, les pido el infinito favor de que si ustedes quieren que yo les quite el reporte, por favor, envíenme las actividades a más tardar hoy, porque si no me las envían hoy, yo sigo con el reporte, ¿listo? Profe, Dime, Aitana. yo le debo una actividad en química, entonces si se la envío hoy, le puedo avisar por WhatsApp de que ya se la envié para que usted me la califique y me quite el reporte. Sí, señora, así Ah, es. bueno. Entonces me la deben enviar hoy mismo porque yo le paso el reporte a la profesora Julia. Entonces, si ustedes no me envían esos trabajos a más tardar hoy, yo le paso el reporte así como se los estoy dando a ustedes en este momento.
Dime, Diego. Profe, profe, ¿yo voy perdiendo la materia o le debo actividades? Porque No de lo que sé, yo sé, no sé, yo creo que me debes, pero no creo que vayas perdiendo, pero me estás debiendo actividades y estoy reportando, así me deban una sola actividad, los estoy reportando. Listo, chicos, para que eso lo tengan presente, porque niños, estamos a puertas de terminar un año escolar, nos faltan 5 semanas. Y tristemente, lo tengo que decir, casi en todos los grupos lo que se nota es una pereza excesiva, una falta de puntualidad, no se están conectando, no están enviando los trabajos. ¿Cómo es que uno se pone a aflojar justo cuando ya va a acabar un año? O sea, a mí me parece un acto de irresponsabilidad, chicos, que ustedes, sabiendo que ya están a puertas de terminar, que les falta el último esfuerzo, que les falta el último aliento, ¿cómo es que ustedes no se concentran con las obligaciones que tienen y sacan este año adelante? Entonces, sí les pido el infinito favor de que se pongan al día lo más pronto posible y se quiten esos reportes y ganen este año. Qué triste es no perder un año, ver cómo todos los otros amiguitos pasan, son promovidos al año siguiente y ustedes siguen ahí. No, no, no lo permitan, no se den esos permisos, no se den esos permisos, por favor, hagan todo el esfuerzo que tengan que hacer, pero que ganen este año, por favor. Ha sido un año muy duro, muy difícil, hemos tenido que hacer demasiados esfuerzos, ustedes, sus familias, la institución, no nos podemos dar el lujo de perder el año, chicos. Entonces, por favor, tener eso presente. David, ¿qué te pasó que apenas allá llegaste? David Gómez. Profe, yo llegué tarde porque desde hace rato estaba en el Classroom y no me quería aparecer el link. Cargaba y cargaba la página y Tienes seguía que sin aparecer. actualizar. Ah, ya. Entonces tenías de pronto fallas en el internet. Bueno, chicos, entonces en este momento lo que vamos a hacer es iniciar con nuestra clase de biología del día de hoy. Les recuerdo, lo último que nosotros vimos en biología fue todo lo relacionado con el flujo de energía en los ecosistemas. Y dijimos que esa energía que la provee el sol puede ingresar a los ecosistemas de 3 maneras: por medio de una pirámide alimenticia, por medio de una cadena alimenticia o por medio de una red trófica. Y vimos que los niveles o eslabones de estas diferentes formas de ingreso de la energía a los ecosistemas van desde los productores, que son las plantas, luego sigue a los consumidores, que pueden ser consumidores primarios, o sea, herbívoros, consumidores secundarios, que pueden ser carnívoros o omnívoros, o sea, comer tanto vegetales como carne, los carnívoros, que serían los consumidores de tercer orden, y los descomponedores. Vimos todo eso como la manera como se mueve la energía en un ecosistema. Ya el tema que vamos a tratar hoy es cómo se mueven los nutrientes. O sea, ya vimos cómo se mueve la energía. Ahora vamos a ver cómo se mueven los nutrientes en un ecosistema. ¿Quién de ustedes me dicen qué será lo más importante en un ecosistema y sin el cual sería imposible que exista un ecosistema? Profe, el alimento y los animales, obviamente. ¿Qué alimento Y y qué también los cosas? hongos, las No, no. bacterias. No, tú me estás hablando de seres vivos, yo no estoy hablando de seres vivos. Vamos a hablar el flujo de nutrientes, entonces vas a pensar en nutrientes que sean fundamentales para ese ecosistema. ¿Cuáles serán los fundamentales? El sol, el agua. El agua, porque el sol ya lo vimos, eso era energía. Saca el sol de ahí, sácalo ya. Vamos a pensar solo en nutrientes. Entonces mencionas el agua, fundamental. Sin el agua es imposible que haya un ecosistema. Camilo, dime. Profe, el oxígeno, El oxígeno, muy bien. La tierra, el profe. carbono, Pero la tierra, ¿qué tiene, Camilo? ¿Qué nutrientes? ¿Qué nutrientes serán fundamentales que están en la tierra o en la atmósfera? Profe, las plantas, no. No, mi amor, una planta es un organismo vivo, no un nutriente.
Las plantas absorben esos nutrientes y los incorporan a los ciclos que van a tener esos nutrientes. Pero los nutrientes que vamos a ver y que son fundamentales para el funcionamiento de un ecosistema son el agua, el carbono, el Las sales fósforo minerales. y el nitrógeno. Esos son los que vamos a ver. Exacto. Pero lo que vamos a ver ahí son los ciclos biogeoquímicos y vamos a ver que cada uno de ellos se mueve en forma de ciclo, es decir, entran a los seres vivos, pasan al ecosistema, luego a los seres vivos, luego al ecosistema, en un ciclo. Es un ciclo que nunca para, siempre está presente, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a tomar apuntes en el cuaderno de todo lo que vamos a ver. Hoy no les va a quedar actividad en el Classroom, pero esos apuntes los van a necesitar para más adelante, porque más adelante voy a pedirles una actividad y una evaluación escrita de este tema, entonces necesitan tener esos apuntes. Dime, Camilo. Bueno, se quedó paralizado Camilo. El nombre, pero ¿quién fue la primera persona a la que se dio la idea de que existía una partícula fundamental indivisible, o sea, el átomo? ¿Quién fue la primera persona? No te entendí, Sí, Camilo, se te está yo lo leí en alguna entrecortando. parte más. Se me olvidó. ¿De qué? Es que no te alcancé a escuchar, se te entrecortó. ¿Quién fue la primera persona a la que se le ocurrió que existía una partícula indivisible? A Demócrito y Y le colocó Leucipo. átomo. Más... Demócrito y Leucipo. Ah, sí, señora. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Karen, sí está, es que el internet me ha fallado y no me quería. Listo, Karen. Karen Sofía Ramírez. Ve, Karen. Karen Sofía Ramírez, sí. Listo, Karen. Bueno, ahora sí les voy a compartir pantalla para que veamos entonces las diapositivas del día de hoy. Me cuentan, por favor, cuando ya estén viendo. Sí, profe. Sí, profe, ahí lo estamos Listo, viendo. entonces colocan este título, Flujo de nutrientes en los ecosistemas. Y me avisan cuando ya lo hayan terminado de escribir. Listo, profe. Bueno, ¿listo todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces colocan como subtítulo ciclos biogeoquímicos, ahí está subrayado con una línea roja. Y vamos, de todo lo que está en el párrafo, solo vamos a escribir lo que está de color amarillo. ¿Listo? Entonces dice, gracias a las interacciones que se presentan dentro de los ecosistemas, los nutrientes se mueven cíclicamente. ¿Qué significa cíclicamente? Que son un ciclo que siempre va, vuelve al mismo lugar, va y vuelve al mismo lugar. Entre los organismos y el medio ambiente a través de los ciclos biogeoquímicos. Dentro de la gran cantidad de nutrientes que los organismos necesitan, hay unos pocos que son de especial importancia para el desarrollo de la vida y el funcionamiento de los ecosistemas. 2 puntos, el agua, el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Veamos cómo son sus ciclos. Entonces vamos a ver esos ciclos biogeoquímicos que son supremamente importantes. ¿Por qué se llaman biogeoquímicos? Porque
pasan al ecosistema y del ecosistema pasan a los organismos y los organismos están vivos y acuérdense que cuando tenemos vida siempre le vamos a poner bio, entonces bio y geoquímicos, geo viene de tierra, entonces por eso se llama ciclos biogeoquímicos porque están en el ecosistema, en los seres vivos y así sucesivamente y rotan de manera cíclica. Me avisan porfis cuando hayan terminado de escribir esta diapositiva. Profe, Cuéntame. que a Gabriela Botero se le fue el internet y que la sacó de la clase. Ok. Profe, es cierto que solo lo que está en amarillo. Sí, señor. Profe, es cierto que usted va a subir esas diapositivas al Classroom. Sí, yo las puedo subir ahorita. Listo, profe. Listo, chicos. ¿Cómo van los demás? ¿Alguien necesita más tiempo? Ya casi, profe. Bueno, Profe, yo. ok, vamos a esperar otro momentico. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, chicos, entonces vamos a pasar al primer ciclo. Entonces van a colocar solamente el título donde dice ciclo del agua. Solamente el título. Lo demás no lo vamos a escribir, pero sí lo vamos a leer. Dice, el agua es un compuesto fundamental para la vida, ya que es el solvente donde se realizan casi todas las reacciones químicas de los seres vivos. Casi todos nosotros los seres vivos estamos conformados en un 70% de nuestro cuerpo es agua. Y gracias a esa agua es que ocurren todas las reacciones químicas y el metabolismo de nuestros cuerpos. Así, el agua permite a las plantas tomar los nutrientes del suelo y a los animales absorber el oxígeno del aire, digerir sus alimentos y eliminar sus desechos. O sea que el agua es fundamental para todo lo que nosotros hacemos. El ciclo del agua es el más importante en cuanto a la masa involucrada, pues hay enormes cantidades de agua en nuestro planeta y se desarrolla en 4 etapas. Entonces esta parte de acá no la escribimos, pero sí era importante leerla. Y vamos a ver cuáles son esas 4 etapas. Entonces las etapas son la evapotranspiración, la precipitación, el almacenamiento y la escorrentía. Vamos a escribirlas cada una, podemos colocar el número como aparece ahí, número 1, la evapotranspiración, y solo escribimos lo que está de color amarillo. Lo demás es solo de lectura. Entonces, primero, la evapotranspiración. Es el proceso por el cual el agua líquida pasa al estado gaseoso y entra a la atmósfera como vapor de agua. En este proceso son importantes la evaporación directa del agua ambiental y la transpiración de los organismos, especialmente de las plantas. La evapotranspiración aumenta con la temperatura y la velocidad del viento
y va desde cero en los casquetes polares hasta cantidades enormes en los lugares extremadamente húmedos y calientes. Entonces, ¿qué es la evapotranspiración? Es la evaporación y la transpiración, pero las juntaron en una sola palabra. Entonces, la evaporación es cuando el agua se evapora de las grandes masas de agua, como son los océanos, los ríos, las quebradas, todas esas partes. Y la transpiración es la cantidad de agua en forma de vapor que sale de los cuerpos de los seres vivos, especialmente de las plantas. Entonces, ese proceso hace que toda el agua líquida se transforme en agua en forma de vapor y que vaya a dar a la atmósfera. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte que ocurre con el agua. ¿Cuál es el segundo proceso? El segundo proceso es la precipitación. Entonces, el agua se fue para las nubes y se formó en forma de vapor. Cuando ya está allí suficientemente condensada, es decir, cuando cada partícula de agua en forma de vapor se empieza a unir con otra partícula de agua, se unen tanto, se condensan tanto, que luego terminan cayendo sobre la Tierra en forma de lluvia, granizo, nieve. Entonces es el proceso por el cual el vapor de agua que se encuentra en la atmósfera se condensa en las nubes y cae a la Tierra en forma de lluvia, de granizo o de nieve. Cerca de las 2/3 partes de agua que cae en la Tierra en forma de precipitación vuelve a la atmósfera por evapotranspiración. El agua restante llega a las quebradas y a los ríos. Entonces, esa agua que cae en forma de lluvia, luego nuevamente vuelve y se evapora y vuelve nuevamente a formar las nubes y así sucesivamente. ¿Qué es el almacenamiento? Que sería el tercer punto. Del agua en forma líquida se da principalmente en los océanos, o sea, la principal fuente de almacenamiento del agua son los océanos y en menor medida en los ríos, los lagos, las quebradas y las aguas subterráneas. Allí se almacena el agua en forma líquida y se convierten en las grandes masas de agua que luego normalmente vuelven a evaporarse, se condensan, se precipitan y así sucesivamente. El agua sólida se encuentra en forma de hielo en los casquetes polares y en los nevados de las montañas. El vapor de agua es mucho menos abundante que el agua líquida y sólida. Cumple un papel fundamental en la regulación de la temperatura en el planeta. Entonces, gracias al vapor de agua que hay en la atmósfera, o sea, el agua que está de forma gaseosa, es que nosotros podemos regular la temperatura en el planeta. Ustedes se imaginan donde no existiera el vapor de agua, todo el día o todo el tiempo estaríamos nosotros expuestos normalmente al sol, sin ningún tipo de protección o de cobertura, y sería pues un ambiente demasiado caluroso. Y por último, el proceso que se da es de escorrentía. Es el proceso por el cual parte del agua precipitada, o sea, del agua que cayó en forma de lluvia, rueda sobre el suelo y las rocas hasta llegar a los ríos y a las quebradas y llega hasta el océano. Entonces, mucha del agua que cae, sobre todo en las zonas altas, o sea, en la montaña, en los páramos, nosotros ya tenemos muchos organismos que se vuelven como reservorios de agua, o sea, como acumuladores de agua. El musgo, los líquenes, ellos absorben mucha agua. Y cuando estamos en tiempo seco, lo que hacen ellos es empezar a liberar lentamente el agua y el agua empieza a bajar por escorrentía a las partes más bajas. Entonces empieza a rodar por el suelo, por las rocas, va llegando a las pequeñas quebraditas, a las principales fuentes de agua, a los nacimientos. Y de esa manera es que nosotros, así estemos en un verano, vamos a contar con esa agua que viene de escorrentía desde la montaña, hasta que llega finalmente al océano. Me cuentan porfis cuando hayan terminado de escribir.
Listo, profe. Listo, Bueno, profe. cuéntame cómo van los demás. Listo, profe. Listo, Listo, profe. listo. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a ver la explicación del ciclo del agua. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Lo primero que pasa es que en esta gran fuente o gran masa de agua que es el océano empieza la evaporación, o sea, el agua líquida empieza a transformarse en agua en forma de vapor, se forman las nubes. Cuando las nubes se han condensado, es decir, cuando las nubes ya tienen las partículas de agua muy juntas, inmediatamente se forma la lluvia, el granizo o la nieve y empieza a caer en forma de precipitación. Después de eso, el agua empieza a filtrarse y llega por escorrentía nuevamente a las grandes fuentes de agua. Lo único que faltó aquí de todo lo que vimos en la diapositiva anterior es que a estas grandes fuentes de agua es donde ocurre el almacenamiento. ¿Listo? Entonces este dibujo lo vamos a hacer, por favor, en el cuaderno. En este momento en mi reloj son las 10:09. A las 10:20 deben haber terminado el dibujo. O sea que les voy a dar 11 minutos. Profe, Dime. ese dibujo yo ya lo tengo. Ah, perfecto, maravilloso. Sí, profe, eso es lo que yo estaba pensando. Es que yo ese dibujo lo vi en alguna parte. Yo también lo tengo, profe. Pero no lo hemos visto en biología. No sé en qué clase lo habrán Sí, visto, pero profe, eso lo vimos en el primer periodo. no, nosotros no vimos en el primer periodo este tema porque nosotros en el Eso, primer periodo eso lo vimos vimos en sexto. Ah, lo vieron en sexto en otra cosa, pero no conmigo. Eso. Pero no Profe, conmigo. no, profe, si habíamos visto en ese Sí, dibujo profe, eso. nosotros lo vimos. No. En el primer periodo, en un cuestionario. No, imposible. Sí, Sí, profe. señora, profe. Usted nos Ah, mostró Profe, eso. ¿quién nos colocó esto? en un Sí, cuestionario de profe. repaso. Su red se lo estaba mostrando y todo. Ah, ya. Bueno, listo, perfecto. Listo. Si ya lo tienen hecho, perfecto. No hay que hacerlo. Lo tienen listo, perfecto. Entonces, mejor porque nos hace falta ver el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. Entonces, ¿puedo avanzar? Sí, profe. Listo. Entonces, avancemos. Seguimos con el ciclo del carbono. Entonces, aquí hay varias cosas. Yo no quiero que lo escribamos, yo quiero que lo leamos y lo entendamos. Porque el ciclo del carbono, pues es un ciclo muy importante, entonces lo vamos a desglosar para que podamos entender en qué consiste el ciclo del carbono. Entonces vamos a leerlo muy despacito para que veamos este ciclo. Entonces dice, el ciclo del carbono comienza, o sea, el inicio de ese ciclo, cuando los organismos productores, o sea, las plantas, toman el dióxido de carbono de la atmósfera, o sea, el CO2. Acuérdense que las plantas realizan un proceso que se llama fotosíntesis. Entonces, en ese proceso llamado fotosíntesis, las plantas lo que hacen es captar el dióxido de carbono, las sales minerales, la energía del sol para poder transformar todo eso en alimento. O sea, con eso es que ellos fabrican la comida, los frutos que ellos producen. Entonces, vuelvo a empezar. El ciclo del carbono comienza cuando los organismos productores toman el dióxido de carbono de la atmósfera o del agua, porque también en el agua puede llegar a haber disuelto carbono, y lo incorporan en sus tejidos en forma de compuestos ricos en energía, como son los azúcares elaborados en la fotosíntesis. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Perfecto. Entonces la planta toma el dióxido de carbono y ahí viene el carbono. Y con ese carbono realiza el proceso de fotosíntesis y ese proceso de fotosíntesis hace que la planta convierta este carbono, lo convierte en azúcares, o sea, en comida. ¿Para quién?
comida para ellas y comida para los otros seres vivos que se alimentan de plantas. Luego, como consecuencia de la respiración, entonces cuando nosotros respiramos y cuando exhalamos, o sea, cuando botamos el aire, lo que estamos botando es dióxido de carbono. Entonces, como consecuencia de la respiración, devuelven parte del dióxido de carbono al ambiente. O sea, vuelve nuevamente el carbono al ambiente. El carbono pasa a los consumidores, o sea, a los que se comieron las plantas, a través de las cadenas tróficas, desde los herbívoros hacia los descomponedores. Herbívoros, o sea, consumidores primarios, luego al consumidor secundario, luego al consumidor terciario y por último a los descomponedores. Los consumidores almacenan en sus tejidos, o sea, en su cuerpo, en sus tejidos, parte del carbono que ingieren y el resto lo devuelven a la atmósfera como dióxido de carbono durante la respiración. Entonces, parte de ese carbono se queda en nuestro cuerpo formando parte de nuestros tejidos y la otra parte la botamos a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Finalmente, los descomponedores, que recordemos que los descomponedores son las bacterias y los hongos, rompen todas las moléculas liberando el dióxido de carbono que vuelve a ser utilizado por las plantas. Entonces, se murió una lombriz, se murió un caballo, nos morimos nosotros, llegan los descomponedores y todo ese carbono que teníamos nosotros en los tejidos, vuelven, lo degradan, lo descomponen y lo dejan nuevamente disponible para que las plantas vuelvan y lo tomen y vuelvan y hagan fotosíntesis y vuelvan nuevamente a llegar a los productores y luego esos productores se lo entreguen a otros consumidores y vuelve el ciclo. El ciclo del carbono también involucra otros procedimientos como el intercambio de dióxido de carbono entre la atmósfera y la hidrosfera. Si la concentración de dióxido de carbono es menor en el agua que en la atmósfera, esta entra al agua por difusión. En los ecosistemas acuáticos, o sea, estamos hablando de los océanos, de los ríos, parte del carbono se combina con el agua para formar carbonatos. Es una sal que hace parte de los sedimentos del fondo del océano o del fondo de ese río y de las conchas de los animales. Cuando estos mueren, sus conchas caen en los sedimentos y su acumulación durante miles de años, dando como resultado la formación de rocas ricas en carbono y finalmente, cuando esos fósiles, o sea, cuando esos organismos muertos se acumulan por miles y miles de años, termina dando como resultado la formación de combustible fósil. Que eso fue lo que faltó aquí. Listo. Entonces, ese es el ciclo del carbono. Aquí vamos a colocar este título, por favor. Van a colocar ciclo del carbono. Me cuentan cuando ya hayan escrito el título. Listo, profe. Listo. Entonces vamos a hacer este dibujo. Del ciclo del carbono no vamos a escribir, pero sí vamos a hacer el dibujo. Entonces, ¿qué van a dibujar? Van a dibujar una fuente de agua, van a dibujar parte de la tierra y aquí como la montañita tienen que haber planticas porque las plantas son las que realizan la fotosíntesis. Así, acuérdense que así empieza el proceso. Entonces las plantas hacen fotosíntesis y haciendo fotosíntesis lo que hacen es absorber el CO2, o sea, el dióxido de carbono que está en la atmósfera. Cuando estas plantas hacen ese proceso de captar el dióxido de carbono, entonces lo convierten en azúcares, o sea, en comida, y llegan estos animalitos, llegan estos herbívoros, llegan estos animales consumidores, se comen las planticas y estos seres vivos, pues cuando mueren, cuando se descomponen, se convierten en combustible fósil. Miren, aquí está la flechita. O sea, sus cadáveres pueden permitir que los descomponedores los conviertan en materia disponible para que la planta vuelva y consuma esos nutrientes
o si se acumulan por miles y miles de años, se convierte en combustible fósil. ¿Y cómo tenemos nosotros el carbono disponible en la atmósfera? A través de la respiración, a través de la descomposición de los organismos fósiles, a través de la quema de combustible. Y aquí tenemos que las algas también pueden capturar el dióxido de carbono haciendo también fotosíntesis. En este ecosistema acuático también hay cadenas tróficas que hacen todo ese proceso de descomposición y bacterias pues que son descomponedores. ¿Listo? Entonces hacemos este dibujito que está haciendo el ciclo del carbono. Ese dibujo debe ser así 3D como está ahí o lo podemos hacer plano. Puedes hacerlo plano perfectamente, no hay ningún problema. Profe, Bueno, Dime. profe, los corales también harían la fotosíntesis, ¿cierto? Es que en los corales Los no hay una corales son claridad todavía en microorganismos. si son plantas o si son animales. Se comportan como ambos. Entonces, si el coral logra hacer fotosíntesis, se comportaría como planta. Hay algunos que no se comportan como plantas, sino como consumidores. Listo, profe. Vamos a esperar otro momentico, ¿listo? profe, Cuéntame, Camilo. aunque es que hasta donde yo tengo entendido por la profundidad del mar, en algunas partes un centímetro cúbico de mar puede llegar a pesar hasta 6 toneladas incluso. Pero entonces yo me pregunto cómo es que hacen algunos peces para vivir ahí. No te entiendo la pregunta. ¿El peso del agua para un pez? ¿O qué es lo que Sí, quieres decir? señora, ¿cómo hacen ciertos peces para vivir en zonas del mar tan profundas que incluso un centímetro cúbico del agua pesa 6 toneladas como mínimo?
Camilo, pues lo que yo siempre he podido entender de los ecosistemas es que los organismos terminan evolucionando y adaptándose a las condiciones que tienen de vida. O sea, un organismo, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que hayan organismos viviendo en tal ecosistema? Y es porque producto de todos los años de evolución y de adaptación, terminan sobreviviendo a las condiciones que el medio ambiente les impone. Si no, ya hubieran desaparecido, se hubieran extinguido y quizás muchas especies les pasó eso. No lograron adaptarse a esas condiciones y terminaron muriendo, pero los que sobrevivieron se adaptaron a las condiciones que ese medio ambiente les impone. Entonces, muy seguramente eso es lo que pasa con esos organismos que uno dice, uy, no, pero es que en las condiciones en las que vive, claro que sí, ya fue producto de millones y millones de años de evolución y producto de esa evolución, pues tienen el resultado de vivir en condiciones que uno creería que sería imposible la vida. Listo. Quedo pendiente de que me avisen si ya terminaron. Sí, señora. Listo, profe. Listo. ¿Todos? ¿Falta alguno? El que todavía no haya podido terminar, porfis, hágale una capturita de pantalla. Bueno. Vamos entonces con el ciclo del fósforo. Van a colocar el título. Vamos a colocar este título, el ciclo del fósforo. Y me avisan cuando hayan escrito el título. Listo, profe. Los demás. Listo. Chicos, listo. Listo, Entonces profe. vamos a leer antes de explicar el dibujo. Entonces dice, el fósforo es indispensable para los organismos, ya que es un componente importante en los ácidos nucleicos. O sea, en nuestro cuerpo tenemos unos ácidos que se llaman ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Y ese ADN y ese ARN están formados a su vez por unas bases que se llaman bases nitrogenadas. Y esas bases nitrogenadas tienen una molécula de fósforo, o sea que sin fósforo no tendríamos ni bases nitrogenadas, ni ácidos nucleicos, ni ADN, ni ARN. Entonces son fundamentales. Forman parte de los fosfolípidos de las membranas celulares. Es el componente principal del ATP, o sea, ácido trifosfato, del cual todos los organismos obtienen energía. Y parte de los dientes y los huesos tienen fósforo. El ciclo del fósforo es el único proceso biogeoquímico que no incluye movimientos en la atmósfera. Es decir, no se va a la atmósfera, todo su ciclo es terrestre. Porque no existen gases que estén compuestos por fósforo. Entonces, como no hay gases, no tiene una parte de su movimiento en la atmósfera, sino que todo el movimiento de su ciclo es en la Tierra. Así se mueve entre sus sitios de almacenamiento, un tipo especial de roca conocida como roca sedimentaria y los organismos vivos. Entonces, ¿dónde empieza el ciclo? Empiezan las rocas. La erosión de las rocas, que son ricas en fósforo, hacen que este elemento se disuelva y se incorpore al suelo en forma de fosfato. Las plantas absorben esos fosfatos del suelo y los incorporan en sus tejidos. Luego el fósforo pasa a los consumidores, o sea, a los animales que se comieron las plantas, a través de las cadenas tróficas. El fósforo vuelve al suelo en los productos de excreción de los organismos. Entonces, la planta tomó el fósforo del suelo, lo incorporó en sus tejidos, lo pasó a los frutos, el fruto se lo comió un conejo, el conejo fue, hizo sus heces fecales y en esas heces fecales nuevamente el fósforo se incorpora al suelo. ¿Listo? Y a medida que las bacterias y los Profe. hongos descomponen los cuerpos que están muertos
y otra materia orgánica que se encuentra en los ecosistemas. Voy a terminar y ya te doy la palabra. Parte del fósforo que se erosiona de las rocas no es absorbido por las plantas, o sea, hay un fósforo que las plantas no toman y viaja por el agua hasta alcanzar las quebradas y los ríos. En esto se transporta hasta los océanos donde cae al fondo junto con los sedimentos. Ahora sí te escucho, cuéntame. Profe, entonces, como usted dijo que, que se adhiere el fósforo a las plantas y después se le adhiere al fruto, así que nosotros estaríamos comiendo, cuando Fósforo, comemos sí, cuando nosotros comemos parte de esa fruta estaríamos comiendo un poco de fósforo, fósforo. claro que sí. Así es, y por eso es que el fósforo llega a nuestro cuerpo, porque lo consumimos de las plantas y las plantas lo toman del suelo y llegó al suelo gracias a la erosión de las rocas que eran ricas en fósforo y así sucesivamente. Entonces vamos a retornar nuevamente al dibujo. Espérenme un momentico, yo miro si este dibujo lo puedo ampliar. Denme un momentico a ver si este dibujo se deja ampliar un poquito más. Espérate. Necesito saber si puedo agrandarlo un poquito. No me quiere dejar como me dejó con el otro, pero bueno, vamos a intentarlo de aquí. Listo. Profe, Bueno, ese fue hay lo que que hacerlo, más pude ¿cierto? agrandarlo. Este dibujo hay que hacerlo. Entonces, ¿dónde empieza todo el proceso? Entonces, tenemos aquí las rocas. Acá están las rocas que están en el suelo, en la montaña. Esas rocas, por meteorización, empiezan a erosionarse, es decir, en la lluvia, el sol, el viento hacen que se erosionen. Cuando se erosionan, ese fósforo que estaba allí empieza a caer en el suelo, queda disponible para las plantas lo absorben en sus tejidos, los animales se alimentan de esas plantas e incorporan el fósforo en sus tejidos. Esos organismos o esos animales con su excreción, o sea, con sus heces fecales, vuelven y ponen disponible el fósforo en el suelo o sencillamente este organismo muere y llegan los descomponedores, como son las bacterias y los hongos, y hacen que el fósforo quede nuevamente disponible en el suelo. También parte de ese fósforo que se erosiona en las rocas no lo alcanzan a absorber las plantas y termina cayendo a las grandes fuentes de agua donde se sedimenta y se forman nuevas rocas. ¿Listo? Ese es todo el proceso que ocurre con el fósforo. Hacemos el dibujo, por favor.
Listo, profe. Vamos a esperar otro momentico. Listo, chicos. ¿Cómo vamos? Listo, profe. Chicos, listo. Bueno, entonces nos queda faltando el ciclo del nitrógeno, que ya no lo alcanzamos a ver aquí en esta clase, pero entonces nos queda pendiente para la próxima. Entonces, la próxima clase que tengamos de biología, terminamos el ciclo que nos falta y también hacemos de una vez el examen o hacemos una prueba, una actividad relacionada con este tema. ¿Listo? Listo, chicos. ¿Dudas o inquietudes hasta acá? Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, pues chicos, entonces a ponerse en pilas con las actividades que me deben. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta luego, profe. Profe, Chao, una profe. pregunta. Hasta luego, profe. Feliz día. ¿Quién me Esto va no hay que a... mandarle nada, ¿cierto? No, ya para la próxima clase. Listo, profe, gracias. Bueno, chao.